No sé si ahí me escuchan o no. Tú me dices, güey, ¿sí? Hola. Creo que sí, eso mismo era. Les decía buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta casa, la casa del Señor, el templo de la iglesia San Marcos, en donde esta congregación se ha reunido para alabar el nombre del Señor, para estar juntos, para glorificar su nombre. Quiero invitarles por favor a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 8. Por favor, si lo podemos ubicar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8, porción bíblica que toparemos el día de hoy para el mensaje de esta mañana. Conforme lo tengan en sus manos, por favor, si son tan gentiles de ponerse de pie. Vamos a dar lectura, les invito por favor a que me sigan en esta porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Tomen asiento, por favor. Espero, amados hermanos, que hayan tenido una semana de profunda intimidad con Dios y por ende de mucha bendición para sus vidas. Estoy seguro, hermanos, de que han notado, entrando en materia, que cada cierto tiempo circula una nueva teoría que supuestamente redefinirá lo que conocemos de la humanidad en nuestro tiempo. Aparecen por ahí algunos iluminados que presumen de ser en sí mismos, dueños de la verdad, poseedores de revelaciones que nadie más tiene. Quisiera hacer alusión a 3 ejemplos para que ustedes entiendan a qué me refiero con estos grupos de personas que cada cuando aparecen. A inicios del siglo XX, en el año de 1917, 3 pastorcitos recibieron supuestamente revelación sobre las cosas que habrían de suceder en los próximos años por medio de una supuesta visión en el Fátima, en Portugal. Ustedes habrán escuchado algo de eso en la televisión. A finales de los años 80 e inicios de los 90, las profecías de un tal Mijael de Nostradamus lo hicieron famoso. A pesar de haber fallecido como 500 años antes de que nosotros escuchemos algo de él, supuestamente se estaban cumpliendo profecías que él había escrito alrededor del mundo en aquel entonces. Recuerdo una en particular relacionada con la guerra en el Golfo Pérsico, con el extinto líder Saddam Hussein. Hace 4 años, el mundo vivió una nueva pandemia. Y digo nueva porque no es la primera vez que el mundo fue asolado por una pandemia, la historia lo ha contado. Y supuestamente, decían algunos agoreros del caos, que ese era el camino que iba a ser utilizado por Satanás para implementar su sello en la frente, y en la mano derecha de las personas. Seguramente ustedes habrán escuchado también al respecto de eso. Esto supuestamente a través del sistema de vacunación que se implementó para enfrentar el COVID-19. Tengo la certeza, hermanos, de que a su mente vendrán otros tantos recuerdos similares, y es que el hombre parece estar empecinado en conocer el futuro bajo el precepto de estar preparados para enfrentarlo. Es sorprendente cómo nos esforzamos por olvidar a nuestro Dios y su palabra, para dar lugar a doctrinas y pensamientos humanos vacíos, fantasiosos y totalmente faltos de verdad. Es triste
ver que el ser humano pretende estar listo para enfrentar el final de los tiempos y al mismo tiempo, valga la redundancia, a la vez pasa por alto y omite la instrucción bíblica divina. Sí, hermanos, el libro de Marcos capítulo 13, versículo 13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Esto refiriéndose al final de los tiempos. Nuestro deber como creyentes, hermanos, es permanecer fieles y firmes a la palabra de Dios, abrazarla, atarla a nuestra mente y a nuestro corazón. Oremos para que el Señor el día de hoy justamente nos ayude a vivir de esa manera, el abrazar y el permanecer fuertes y firmes en la palabra de Dios a través del mensaje de esta mañana. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de poder reconocerte, Señor, en tu palabra y de saber que todo lo que tú quieres que sea revelado para nosotros ha sido ya escrito y que está ahí. Que no tenemos que regresar a ver a ningún lado para encontrarte, que no tenemos que buscarte en ningún tipo de rito esotérico, Señor, sino que tú estás con nosotros. Porque eres tú quien se ha acercado, eres tú quien nos ha buscado, Señor. Eres tú quien nos ha llamado, eres tú quien nos ha salvado. Yo te pido que por favor bendigas el mensaje de esta mañana y que nos ayudes, Padre Celestial, a entender lo que tienes para nosotros. Que no nos llevemos nada distinto, que llevemos única y exclusivamente la enseñanza que tú nos dejas. En Cristo Jesús ponemos este tiempo a tus pies. Amén y amén. ¿Por qué la introducción, hermanos, sobre lo que les he mencionado ahora? Estas situaciones que vamos escuchando a lo largo de la historia de la humanidad. Porque cada una de ellas que no está en la Biblia, lo que busca es perdernos y llevarnos por caminos que no son los bíblicos. Es decir, llevarnos a espacios en donde la palabra de Dios no se ha manifestado para llenar nuestra mente y corazón de temor, de expectativas que no podemos cumplir y eventualmente de mentiras disfrazadas de verdad. Hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a las corrientes del mundo, hemos de pasar cualquiera sea ese mensaje a través del tamiz de la palabra de Dios, de una manera clara y sesuda, de una manera bien estudiada. Hermanos, no podemos pretender torcer la palabra para que diga lo que yo quiero, sino que debemos ser ministrados por lo que la palabra dice. Y es ahí donde viene la gran diferencia entre sacar un par de versículos de contexto y en tratar de ponerlo todo dentro del marco de la revelación de la palabra de Dios. Y es que nosotros no podemos dejar las cosas así de sueltas. El día de hoy hemos cantado un himno precioso, Tu Fidelidad. Himno sobre el que se construyó esta iglesia, déjenme decirles, hace ya casi 40 años. La fidelidad de Dios en todos los sentidos. El lugar en donde usted está sentado el día de hoy fue el sueño de alguien más. El lugar en donde usted está sentado el día de hoy también representó y representa hasta hoy un testimonio de vida. La fidelidad de Dios se manifestó en esta iglesia. Y en este sentido, hermanos, quiero invitarles a que cuando estudiemos esta porción y cualquier otra que lo hagamos en el futuro, lo hagamos siempre pensando en que Dios es bueno, su misericordia y su plan son para siempre. Él está en control. Si mañana viene otra pandemia, Dios no lo permita, si mañana enfrentamos cualquier tipo de crisis, desgracia, si llegan los extraterrestres, no importa. No importa. Dios es Dios y siempre seguirá siendo Dios. Que no nos distraigan. Señor Jesucristo, como lo vamos a ver en un momento más, les advirtió a sus apóstoles, les dijo que en los últimos tiempos vendrían muchos diciendo: yo soy el Cristo. Y la parte triste de esto, como lo veremos también más adelante, es que varios de los creyentes también seremos o serán engañados. ¿Qué nos va a vacunar efectivamente contra esa acechanza y contra ese engaño? Solamente el permanecer firmes en la palabra de Dios. Es por eso que al principio de este mensaje les dije: espero, anhelo, es mi más profundo deseo de que este momento en el que nos encontramos aquí para adorar sea la cereza del pastel en medio de una semana en la que usted estuvo buscando fervientemente de Dios cada día, en el que usted le dedicó a Dios más tiempo que a otras cosas que pasan en su diario quehacer, en donde Dios formó parte integral de cualquier actividad de su vida, que no hubo palabra que usted diga que no haya glorificado a Dios, que no haya pensamiento que haya tenido que no le dé honra, que no haya acción que usted haya ejecutado que no sea testimonio de lo que Él ha hecho en su vida. Sí, en su trabajo, sí, en su universidad, sí, en su colegio, en donde esté.
Todo espacio es bueno y es necesario para ser predicado, para ser enseñado, para ser ministrado por el poder de Dios. En este sentido, hermanos, vamos a hablar para el día de hoy otro asunto de estos que nos causan divergencias, de estos que nos generan discusión a lo largo de nuestra vida como creyentes. Y tiene que ver puntualmente, justamente con esas corrientes que están por ahí y cómo debemos de enfrentarlas con la verdadera doctrina. El Señor Jesucristo sabía perfectamente, es Dios, que estos tiempos iban a llegar. Y conforme la velocidad de la comunicación aumenta, más fácil es difundir mentiras y trafacías, engaños. Y llegan a nuestros oídos todos los días. Por eso les decía la semana pasada a todos los padres, abuelos, tíos, presentes, que tenemos una tarea ardua con los más pequeños que están a nuestros cargos, porque van a vivir tiempos mucho más complicados que los nuestros. Por eso su preparación debe ser mejor, por eso su formación debe ser distinta. No podemos replicar lo que pasó en el tiempo en el que nosotros fuimos niños, porque eso ya no va a funcionar con nuestros pequeños. Necesitamos hacer algo más. Así que por eso hacemos énfasis en los contextos. Esto me lleva a la introducción del mensaje del día de hoy. La segunda carta a Timoteo, de donde hemos tomado el capítulo 4, versículos del 1 al 8 para el mensaje de hoy, es cronológicamente hablando la última carta de nuestro querido apóstol Pablo. ¿Sí? Fue la última epístola que él escribió antes de morir. Él se encontraba ya preso, ¿sí? Y estaba preparado para pasar a la presencia del Señor, y él lo sabía. Esto ocurre más o menos alrededor del año 64 después de Cristo. Los teólogos que estudian las epístolas coinciden en que la carta o la segunda carta a Timoteo es una especie de carta de testamento o testamentaria. Pablo está despidiéndose de Timoteo y le deja una serie de instrucciones y cosas que sabía que él iba a necesitar para seguir llevando adelante su ministerio. Él, no sé si sentía o sabía, no es muy claro, pero sí expresa que estaba en sus últimos momentos y que había cumplido ya con todo lo que Dios le había encomendado a hacer. Como lo sabemos, el destinatario de esta carta es nuestro querido Timoteo, a quien Pablo le llamaba su verdadero hijo espiritual, ¿verdad? Tenía una cercanía muy, muy importante con él y era el responsable, me refiero a Timoteo, de llevar adelante, guiar y liderar a la iglesia de Éfeso. Una población bastante complicada por su composición. Sabemos que estaba en un puerto, sabemos que había gente de muchos credos, sabemos que había mucha idolatría antes de que la palabra de Dios llegue allá, y por ende combatir todo esto fue complicado para Timoteo. Pero fue Dios el que lo llamó, Pablo lo preparó, y así fueron las cosas para que Timoteo llegue a este punto. Y en este caso, hermanos, es importante todo lo que Pablo le dice a Timoteo, porque la carta que le escribe a él no solamente es una carta dirigida específicamente a don Timoteo, sino que a través de ella estamos reflejados todos, porque esas instrucciones no han perdido vigencia. Por el contrario, continúan totalmente vigentes. Son para nosotros, son para usted, son para mí. Necesitamos conocer esto para poder enfrentar lo que estamos viviendo. ¿Qué enfrentaba Timoteo? Para darle un poco de contexto en medio de todo esto, voy a irme un ratito al capítulo 3. ¿Sí? De la misma segunda carta a Timoteo, voy a dar lectura a los versículos del 1 al 5 para que pongamos contexto al capítulo 4. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, de estos aléjate. ¿Qué tiempos tan oscuros? Y uno lee esto y dice, ¿en serio eso pasaba en el tiempo de Timoteo? Caramba, pero si eso está pasando en los tiempos de hoy. Hoy estamos viendo nosotros exactamente lo mismo. Estamos viviendo tiempos en donde encontramos a gente disfrazada de un falso cristianismo y otros que lo repelen totalmente. Cualquiera de los dos peligroso, porque emiten doctrinas que son de hombres, pensamientos de hombres, que buscan engañarnos a usted y a mí, con cosas que suenan humanamente razonables, pero que se van en contra de la palabra de Dios. Esos son los tiempos que nosotros enfrentamos. Qué fuerte y qué cierta es la afirmación que hace Pablo aquí. Amados hermanos, describe de cuerpo entero a la sociedad en la que todos nosotros vivimos diariamente. Bajo esta sociedad y bajo sus bases, que ahora nos dictan lo que es bueno y lo que es malo, es que nos desenvolvemos.
Y justamente por eso hemos topado este ciclo de prédicas para hablar de esas cosas, de esas circunstancias. Y por eso estamos aquí, para escuchar esto y para saber combatirlo. Ahora sí, que ya tenemos claro el contexto, centrémonos en lo que Pablo responde en el capítulo 4, en la porción que estamos estudiando el día de hoy, a la cual voy a dividir en 4 partes, de 2 y hasta 3 versículos. Los primeros 2 versículos de esta porción: te encarezco, dice Pablo, capítulo 4, versículo 1, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Quisiera reforzar estos versículos con otra versión, con otra traducción, para que usted y yo la podamos entender mejor. Permítame leer la Nueva Biblia de las Américas, versículos 1 y 2 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo deja claro a Timoteo y a nosotros que su mensaje no viene de parte de él. No es Pablo el que está escribiendo, el dueño de la carta. Probablemente ni siquiera la escribió, la dictó, porque él utilizaba lo que en ese tiempo se llamaban amanuenses, que son básicamente escribanos, gente que escribía por. No es porque Pablo no podía hacerlo, pero seguramente por tantos golpes y las cosas que había vivido a lo largo del tiempo, pues ya no le resultaba tan fácil como antes. Y en este caso, el amanuense escribe, Pablo dicta, pero es el Espíritu el que está ministrando a Pablo para que cada palabra y cada punto estén aquí. La palabra es de Dios, no es de Pablo. No es mía, no es de nadie más. Y en este caso, hermanos, vemos que habla de Dios de una manera muy solemne, en donde le exalta, por lo que el mensaje debe ser tomado de la misma forma. Si yo les digo, si alguien les dice, vea, vengo a hablar en el nombre de Dios, eso es algo muy solemne y de mucho cuidado. Nosotros no podemos decir que hablamos en el nombre de Dios y decir cualquier cosa que se nos ocurre, sino que cuando hablamos en el nombre de Dios, predicamos su palabra. Por lo tanto, nosotros somos aquí simplemente portavoces, instrumentos, nada más. Y además quede usted tranquilo, que si yo o cualquiera no está aquí parado, la palabra dice que las piedras que tenemos apiladas por ahí predicarían la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no necesita que nadie la defienda, lo hace sola. Es Dios el que está en control de todo esto. La predicación de la palabra, hermanos, es la base fundamental y que como tal no puede ni debe ser pasada por alto ni relegada a un segundo plano. En cualquier culto o servicio de adoración bíblico, la exposición de la palabra de Dios debe ocupar el lugar central, ¿sí? Y no puede ser relegada ni omitida. Y es importante que usted y yo conozcamos esto. Hace algunos años fui invitado a participar de una celebración en una iglesia que no queda muy lejos de aquí. Y digo iglesia, yo cuando le escribí en el mensaje de hoy, le escribí con minúscula, no como un nombre propio, porque la verdad a estas alturas del partido dudo que lo sea. ¿Y por qué dudo? ¿Por qué me da duda esta situación? Porque en este servicio, que era un culto de alabanza y adoración, cantaron, cantaron y cantaron. Y la palabra de Dios no se predicó nunca. Jamás. Ni se abrió, ni se leyó, ni se expuso, ni se meditó sobre ella, ni absolutamente nada. Hermanos, con el ministerio de alabanza, antes de empezar el culto del día de hoy, reflexionábamos sobre una frase importante. Alabar y adorar no significa solamente cantar. La alabanza y la adoración son una actitud de vida del creyente, no una acción. El cantar es solamente una expresión de, como también me expreso yo en alabanza y en adoración cuando obedezco, como me expreso en alabanza y en adoración cuando amo a mi prójimo. Hay varias formas de alabar y de adorar a Dios, pero la predicación de la palabra es una sola, es central. Absolutamente nadie se salva por algo distinto que no sea la palabra de Dios. La palabra nos dice que el creer es por el oír y el oír por la palabra de Dios, punto. Nada más. Por lo tanto, cualquier servicio al Señor que carezca de palabra no es cristocéntrico. Y tenemos que tener cuidado. Todo, como les dije al principio, todo tiene que pasar por el tamiz de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no dice que es así, hermanos, no es así. Y yo no puedo inventarme nada. No puede suceder. Cualquier iglesia que realmente sea una verdadera iglesia tiene como centro la palabra de Dios.
Hermanos, anótelo, guárdelo, medítelo, porque hay muchos pseudo lugares que dicen adorar a Dios en donde la palabra no es predicada. Segunda cosa que me llamó la atención en aquel tiempo, que en las canciones no se adoraba necesariamente a Dios. Se adoraba en alguna canción a Dios y en la otra yo. ¿No venimos a adorar a Dios acaso? ¿O venimos a hablar de mí o de alguna otra persona? Yo, y yo, y yo. La alabanza y la adoración deben estar centradas en el Padre, porque para eso son. Los hermanos del Ministerio de Alabanza tienen un trabajo arduo e importante. Pasar por el tamiz de la palabra cada letra y cada nota. Porque hay muchos cantantes que dicen que son cristianos y pululan por ahí y que cantan una serie de herejías escandalosas. Escandalosas. Y suenan bonito, suenan lindos, son armónicas, están entonadas, afinadas, todo bien en lo musical, pero espiritualmente están vacías. No dicen nada, o peor aún, dicen mentiras. Hermanos, seamos sabios y seamos prudentes. Como le dice Pablo a Timoteo, pasemos todo por el tamiz de la palabra y no nos dejemos de embaucar por los que tienen apariencia de piedad, pero que no son y nunca fueron del redil de Dios. Mucho, mucho cuidado. Las emociones, hermanos, tienen como característica que duran muy poquito tiempo y al terminar volvemos a nuestro estado original. Por otro lado, el Evangelio transforma vidas y lo hace de una manera definitiva y eterna. Cuando nos meten en estos círculos en donde nos cantan bonito y como decía Juan Fran, nos ponen luces y en lugar de tener alabanza y adoración, tienes espectáculos con humo y no sé qué cosas más. Lo único que están logrando es atacar las emociones de la gente. Te ponen música suave y te bajan la luz para que llores, para recordarte algo, para que te emociones, para que rías. ¿Cuánto les dura eso? Eso parece un momento lindísimo, emocional, pero nos dura 10 minutos y volvemos a lo mismo. Mientras que cuando yo soy transformado por el poder de la palabra de Dios, como les dije hace un momento, esto se vuelve eterno y permanente. Esa es la diferencia. Fíjese usted y anote las señales de las verdaderas iglesias del Señor, porque es vital permanecer pegados a la palabra y no hacer adiciones. Criticamos como iglesias cristianas evangélicas que la tradición se volvió parte de un dogma de fe en la iglesia católica y lo observamos porque es verdad, pero no se dan cuenta que a veces hacemos lo mismo dentro de las iglesias cristianas evangélicas y volvemos tradiciones, dogmas de fe y nos alejamos de la palabra para terminar en cualquier lugar menos en donde Dios quiere que estemos. Son tiempos peligrosos, por eso tenemos que conocer la palabra para ser instruidos y sostenidos. Recuerden ustedes, amados hermanos, que toda desviación tiene un inicio sutil y chiquito. Nadie viene a pararse en una iglesia a decirles una mentira grandota para que nadie le crea. Les dicen verdades a medias. Y una vez que esas verdades a medias calan en su corazón, empiezan a desviarse en el tiempo. ¿Se acuerda usted su clase de cuarto o quinto grado cuando le enseñaron a usar el graduador? ¿Sí? ¿Se acuerda del graduador? ¿No es cierto? Esa media lunita con la reglita abajo. Cuando usted pone una rayita en la parte de abajo horizontal y lanza el graduador un grado, solo un grado hacia arriba, al principio parece imperceptible, pero en el tiempo, cuando usted sigue dibujando, la media luna cada vez es más y más grande, hasta que llega un momento en donde la línea final no tiene nada que ver con la original. Así son los engaños, así se cocinan. Cuando usted se da cuenta, está adorando a Baal, a un falso Dios. ¿Dónde quedó la fe verdadera? ¿Qué pasó? Nos alejamos de la palabra y nos dejamos llenar la cabeza de cosas que no son. Usted y yo tenemos responsabilidad en eso. Sí, claro que quienes enseñan eso recibirán su recompensa, por supuesto. Entre comillas lo de recompensa. Pero usted y yo también tenemos responsabilidad. Todos los que estamos aquí hoy, los que vean esta grabación más adelante, porque hemos sido advertidos por la palabra de Dios de que eso pasaría. Por lo tanto, yo no me puedo lavar las manos, yo no puedo decir que no sabía. Y la responsabilidad de todo creyente es escudriñar la palabra de Dios a fondo. Y como lo hemos dicho y repetido últimamente con más frecuencia de la que me gustaría, la única forma de reconocer un billete falso es saber cómo es el verdadero. Y eso es lo que estamos trabajando aquí y ahora. La pregunta entonces es, ¿a qué nos enfrentamos? ¿O por qué es tan importante centrarnos en el Evangelio?
Dejemos que la segunda parte de esta porción nos lo explique. Versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Varios son los temas que hemos venido enfocando en las últimas semanas sobre esta situación, amados hermanos. Algunas de ellas le hemos visto que son muy rentables en lo económico y que van en detrimento de muchos para beneficio de unos pocos. Por ejemplo, hemos hablado ya del evangelio de la prosperidad, tremenda falsedad. Hemos hablado del abuso de los dones espirituales, que es algo escandaloso. Y también hemos hablado del coaching cristiano. Qué palabritas de estas que se van juntando en el camino, ¿verdad? Gente que dice que es cristiana y que nos enseña a vivir como el mundo vive. ¿Sí han oído ustedes de los coaches, no es cierto? Yo les decía en clases de escuela dominical hace 2 semanas a los hermanos que es tremendamente llamativo que cuando uno revisa las tendencias de los usos de redes para diferentes razones, se encuentra con que uno de los temas más vistos es justamente el de los coaches. Esa gente que supuestamente está ahí para darnos consejos y que se cuentan por montones, ¿verdad? Y algunos hasta se ponen el apellido de cristianos. Y les digo que se ponen el apellido de cristianos porque no enseñan la palabra de Dios. ¿Algo estoy haciendo o no? ¿Sí? ¿No? Y les digo que eso es llamativo, porque cuando nosotros nos fijamos y pasamos por el tamiz de la palabra de Dios, se caen como piezas de dominó esas cosas, porque están mal, porque están sueltas, porque no son verdad. Porque nos vienen a decir desde el famoso coaching cristiano que nosotros somos, manipulando la palabra de Dios, ojo, que somos cabeza y no cola. Y que solamente estamos aquí para recibir bendición y para reclamar las bendiciones. Y eso suena bonito. Se toma la palabra de Dios, pero se manipula. No se entiende lo que significa, se saca de contexto. ¿Y saben qué es lo más triste de todo este asunto? Que la gente termina comprando esas mentiras y se las come. Y no solo se las come, paga por verlas, porque regularmente las primeras son gratis. Después le cobran. Y después de eso usted las replica y las comparte con alguien más y usted deja de leer la Biblia para escucharle al coach. Hermanos, así se construyen las mentiras. Así se da megáfono, así se da difusión a la mentira. Es más, yo le quiero hacer una invitación cariñosa y respetuosa el día de hoy, amado hermano, amada hermana. No me crea a mí, nunca me crea a mí. Todo lo que yo le digo, usted tiene que pasarlo por el tamiz de la palabra de Dios. Esa es su responsabilidad. Y si usted encuentra que algo de lo que se ha dicho desde este púlpito no es bíblico, acérquese y dígame. Con toda confianza, yo no me voy a enojar, jamás. Favor que usted me hace para aclarar cualquier cosa que pudo haberse dicho de una manera equivocada. Y tenga la certeza que en la siguiente vez que tenga la posibilidad de estar acá, lo corregiremos y lo explicaremos. Porque la palabra de Dios no puede ser manipulada por nada ni por nadie. Entonces, cuando nos refiramos a la palabra, refirámonos a los libros, a los versículos, a lo que Dios ha dicho, sin adiciones, con la verdad por delante. Por mencionar estos ejemplos que les he dado, que son algunos de los más escandalosos, ¿verdad? En todos ellos y en tantos otros, el denominador común es el mismo. Se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Voy a cambiar la palabra concupiscencia, que suena medio rara, suena, ¿verdad? Por sus propios deseos, por lo profundo de su corazón. Ahí se amontonan, ¿no es cierto? La gente que quiere dinero se va al lado de la prosperidad. La gente que quiere momentos emocionales, a la manipulación de los dones espirituales. La gente que quiere que le animen y que le alienten se va con los coaches cristianos. ¿Y la palabra dónde queda? ¿Y dónde queda Dios en todo esto? Siempre habrá voces falsas que se levanten a promulgar mentiras. Y lastimosamente, hermanos, siempre habrá oídos que los escuchen. Yo lo que anhelo es que ninguno de los oídos de ustedes se den para esas cosas. El versículo 4 es claro en afirmar que esos oídos abandonarán la verdad para acoger fábulas o mitos. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaban en sus clases de historia que en los tiempos antiguos nuestros ancestros adoraban al sol y a la luna y nos parece gracioso, ¿verdad? Sí, nos parece chistoso. Hay gente que sigue creyendo que nuestro comportamiento tiene que ver con los planetas alrededor del sistema solar. Sí, porque puede que ahorita los periódicos ya no se impriman y no encontramos los horóscopos en el comercio, pero están en el internet.
¿Y saben que hay gente que sigue creyendo que eso es verdad? Ese es el gran problema. Que nuestro Dios es tan chiquito que ha dejado nuestra suerte a Júpiter, a la casa de Saturno. Así de chiquito es el Dios al que decimos alabar. ¿Sí se dan cuenta que las mentiras son sutiles y cortitas? No, es que yo soy cristiano, pero por abajito estoy chequeando a ver qué signo es que soy yo. A ver. Hoy no vayas a la iglesia. No, entonces no es necesario ir a la iglesia. Sí, por abajito, ¿verdad? Yo les había dicho que en algún momento escuché de un pastor amigo la frase de que integridad significa todo lo que yo hago cuando nadie me ve, o eso es la integridad. El otro día, gracias a mi buen amigo Edwin, descubrí que esa frase no era de mi pastor amigo, sino de un escritor cristiano más antiguo. Pero qué importante es entender esa frase. Porque capaz que yo no me entero nunca que usted ha estado viendo el horóscopo, y tranquilo, yo no le voy a juzgar por eso, yo tengo pecados peores. Pero su Dios, mi Dios, sí ve lo que usted está haciendo. Si usted borra el historial de búsqueda de Google, nadie ve, pero Dios sí vio. Si usted borra el historial de búsqueda de su teléfono, tranquilo, nadie más sabe, pero Dios sí lo sabe. Porque Dios ve su corazón, porque Dios ve lo que hace. Hermanos, no pretendamos engañarle a Dios. Seamos sinceros, seamos honestos, confesemos. Señor, sí, he visto esto que es indebido, trata mi corazón, aleja mi corazón de las cosas que no son buenas para mí. Es necesario. Si usted sabe que algo le es por tropiezo, confiéselo al Señor. No trate de batallar solo. Si usted pelea en sus fuerzas contra el pecado, va a perder. Porque su naturaleza y la mía son pecaminosas. Pero si yo confío en Dios, si yo abrazo a Dios, si yo me aferro a Él, Él peleará mis batallas. Y ahí habrá victoria. En este pecado que le he mencionado o en cualquier otro que usted crea o quiera. Hermanos, tenemos que aprender a estar preparados. ¿No se evidencia acaso que el ser humano tiene comezón de oír cualquier cosa? Cuando llega alguien en nombre del Señor Nostradamus y nos engaña diciendo que Saddam Hussein era el anticristo, déjeme decirles, ya se murió. Y no fungió como tal según la revelación de Apocalipsis 12 y 13. No ha sido. ¿Dónde quedó la profecía de Nostradamus? Todo el mundo andaba loco en ese tiempo, yo estaba en 5º grado de primaria. Y ya me daba miedo, ¿no? Mi papá hasta rentó una película para hacernos ver de qué se trataba esta vaina. Seguramente usted también la vio. Todos con miedo, todos aterrados. Han pasado 30 años y no pasó nada. Lo mismo, guerras y rumores de guerras. Algo que Cristo ya dijo. Eso sí pasó. Nada más. Mi pregunta es, esta comezón de oír no debería canalizarla, más bien escuchar la palabra de Dios, en lugar de dar oídos a cualquier aparecido de por ahí. Que siempre los habrá. Solamente cambian de nombre, cambian de forma, de atuendo, de momento, de tiempo, pero siempre los habrá. Amados hermanos, debemos de estar preparados. Del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24, nos dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Por ahí alguien me decía, por mi formación de colegio, que qué pasaría si yo viese que un cuadro me pestañea o que le salen lágrimas de sus ojos. Yo sabía que hay un demonio por detrás, con total certeza. Con esto no les quiero decir que no puede pasar, claro que puede pasar. La palabra de Dios dice que va a haber falsos prodigios, o que eventualmente hasta pasó. Es que en 1906 parpadeó, tal vez sí fue así, capaz que sí, pero eso no significa que sea de Dios. ¿Ustedes creen que el Dios que hizo el universo necesita manifestarse a través de un cuadro? ¿O que nos va a hacer conocer su voluntad a través de unas 2 lágrimas en una pintura? ¿Para qué? Toda la creación canta del poder de Dios. El universo entero está bajo su control y su dominio. ¿Para qué rayos voy a hacer una cosa tan insignificante? Ah, no, pero al mundo le encanta, pues. Es que nos encanta la superchería y el relajo. Nos fascina. Y la palabra de Dios ya nos lo dijo hace 2000 años que está escrito ahí. Y nos está retratando de cuerpo entero. Así son los engaños que vienen de Satanás, amada congregación. No creamos nunca que estamos suficientemente preparados. No confiemos en nuestro conocimiento o nuestras fuerzas de manera general. Descansemos únicamente en el Señor y vivamos dependiendo de Él cada día y un día a la vez. La primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 12 dice, así que
El que piensa que está firme, mire que no caiga. Mire que usted se lo sabe mejor que yo. Fantástico. Vívalo, vivámoslo. Es que como hoy ya escuché la prédica, con eso aguanto toda la semana, déjeme decirle que este tiempo es insuficiente para su resto de semana. Yo se lo estoy diciendo aquí, yo mismo. No le alcanza con lo que estamos oyendo aquí ahorita. No le va a alcanzar. Usted necesita una relación con Cristo diaria, abrir su Biblia diariamente. Permítame apropiarme de un testimonio que nos dio nuestro hermano Edwin la semana anterior. Nos decía Edwin que en las cárceles la gente lee la Biblia, se mete a la ducha con la Biblia en la mano para que no se la roben. Entonces con la una mano se ducha y con la otra mantiene la Biblia acá, aferrándose para que no le quiten la palabra de Dios. Venga acá, acérquese. ¿Dónde está su Biblia entre semana? ¿Dónde se quedó? ¿En el velador? ¿En la mesa de la entrada para no olvidarse el otro domingo? ¿La abrió? No se siente mal, yo me sentí terrible, me sentí. ¿Cómo puede ser posible que nosotros que tenemos libertad, que podemos abrir nuestra Biblia cuando queramos, la tenemos guardada de domingo a domingo, y hay gente que tiene que aferrarse hasta en la ducha para que no se la roben? Yo me sentí miserable. Hermanos, tenemos que hacer algo por esa gente. Y se le preguntaba a mi hermano Edwin, ¿cuántas Biblias necesitan? Veamos qué podemos hacer. Tenemos que darles con qué. Que está muy bien, pero a ustedes, amigos míos, y a mí mismo, recordarles que la palabra de Dios que usted tiene la bendición de tener en su casa no puede permanecer cerrada entre semana. No pueden pasar ni por accidente 24 horas entre abrirla y abrirla. Usted depende de Dios igual que yo. Y no podemos estar desconectados de la vid verdadera, porque entonces no habrá fruto, ni bueno ni nada. Solo nuestra carne aparece cuando estamos así. Así de triste es la situación cuando nos alejamos de Dios. Tercer punto, la fidelidad en el ministerio, versículo 5. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra evangelista, cumple tu ministerio. Este versículo tiene nombre y apellido, y no es Timoteo, y el apellido que no sabemos. Póngale su nombre y póngale su apellido, porque es usted y soy yo el que tenemos que pasar por aflicciones. Somos nosotros los que tenemos que permanecer evangélicamente hablando, llevando el evangelio. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que cumplir con nuestro ministerio, sin importar con el viento que sople afuera. Si usted está esperando que todo sea paz y tranquilidad para que su ministerio, para que el ministerio al que Dios le llamó se ejecute, hermanos, quédese sentado porque ese día no va a llegar nunca. Tranquilo, póngase cómodo, porque usted va a cerrar sus ojos y va a pasar a la presencia del Señor sin haber cumplido con el llamado a su ministerio. Porque por el contrario, los que estamos sirviendo sabemos perfectamente que el servicio tiene un precio y es un precio bien alto. Vamos a ser atribulados. El siervo de Dios tiene que ser quebrantado. Y se lo digo con todas las letras y con toda la sinceridad del caso. Y entonces me dicen, no, entonces mejor no me meto a servir porque a mí no me gustaría que me quebranten. Déjeme contarle algo más en confianza. Si es que usted es llamado por el Señor y usted no atiende el llamado del Señor, tenga la certeza de que Él va a encontrar los medios para sacudirle. Y permítame darle un consejo que usted no me ha pedido. Dios no suele ser muy sutil. Así que, preferible, hagamos las cosas por las buenas. Aceptemos el llamado, respondamos al llamado que Dios nos ha hecho y aferrémonos a Él para el momento de aflicción. Y no solo a Él, sino a los hermanos en la fe, a la gente que está sentada junto a usted, atrás o adelante, para tomarnos de la mano y soportar los momentos de aflicción, que vendrán, con certeza vendrán. Y la única manera de sostenernos será aferrarnos a Dios y a los que tenemos a nuestro alrededor. Para eso es la comunidad en la fe. Esa es la verdadera comunidad, esa es la iglesia. Hermanos, cada uno de nosotros tiene sus propias cargas, enfrentamos nuestros propios problemas y nuestras vicisitudes. Pablo sabía que el ministerio pastoral no era cosa sencilla y por eso nos dice lo que nos está diciendo. Y aquí es donde me detengo por un momento en los ministros del Evangelio. Algunos de ustedes han enseñado o enseñan la palabra de Dios. Ustedes saben cómo es el ministerio. Pero también me quiero dirigir a quienes estando aquí presentes han recibido ya o recibirán el llamado para también juntarse a las filas
del ministerio como oficiales de la iglesia. Y me dirijo a ustedes, varones, quienes eventualmente serán llamados a ser diáconos o ancianos de esta iglesia en algún momento del tiempo. Permanezcan firmes, sean sobrios, confíen en Dios, respondan con responsabilidad al llamado que Dios les hace. No teman, porque Dios está con ustedes. Y decía Juan Fran hace un momento que Dios equipa a los que llama, y eso es verdad. No importa el viento que sople, permanezcan firmes, porque no están aquí para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Así que cuando llegue el momento, que llegará, recuerden estas palabras y recuerden lo que Dios tiene para ustedes. Apacentar la grey de Dios, hermanos, es una tarea muy dura, pero la palabra nos dice que aquel que anhela obispado, buena obra desea, y es objeto de doble honra. Piensen en Dios y en lo que tiene para ustedes. El evangelio, hermanos, es una cosa complicada, pero tiene su recompensa. Punto número 4 y final, la corona de la victoria, versículos del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dijo Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, no olvidemos que nuestras vidas son espacios muy cortitos de tiempo, chiquitos, pero debemos aprovechar para llevar a cabo la encomienda que Dios nos ha hecho, para su gloria y para su honor. De ahí que debemos pensar siempre en estar preparados para partir a la presencia del Señor, de tal manera que llegado el momento no nos tome desprevenidos. Nosotros, a diferencia de Pablo, difícilmente sabremos el día y la hora en la que vamos a partir a la presencia del Señor. De ahí la importancia de estar preparados. Pablo sí manifiesta haberlo conocido, como lo vemos en los versículos que precedieron. Y en el versículo 7 llega el culmen máximo, cuando él nos dice, ¿saben qué? Ya me voy, pero ya cumplí. Ya hice lo que tenía que hacer. Perseveré, me mantuve firme. Me molieron a palos, me tuvieron que sacar por una pared para que no me maten, me arrastraron, me insultaron, me llevaron preso, me azotaron. Casi me matan, en una parece que hasta se murió y resucitó. Algún tema de discusión que hablaremos en otro rato. Pero ya terminé. Ya hice lo que tenía que hacer. Y nosotros nos quejamos porque alguien nos ofende. Cuando yo veo estas cosas me siento chiquito y siento que me quejo por nada. No es buen plato. No es buen plato ser humillado. Pero es necesario. ¿Cómo más aprendemos a vivir como Cristo si no por medio de sus aflicciones? Cuando sus apóstoles más cercanos le pidieron la diestra y la siniestra de Cristo en la eternidad, Él les dijo, ¿están ustedes dispuestos a beber de la copa que yo bebo? Y dijeron que sí. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Saben qué? De cierto les digo que sí les va a tocar tomar esa copa. Así que prepárense porque ya van a ver lo que significa este tema. Sí, la verdad es que sí. Entonces, si nosotros estamos siempre hablando de que queremos estar cerca de Cristo, de que queremos estar con Él, de que queremos caminar con Él, de que queremos ver las cosas como Él, ¡qué lindo! Deben estar preparados y debemos de estarlo todos para pasar por aflicciones para que eso pase. Si a Jesús, siendo Jesús, le tocó pasar por todo lo que pasó, ¿qué ha de ser de este pobre hombre? ¿Qué más? Hermanos, mi objetivo no es asustar a nadie. Por el contrario, nuestra mirada no puede estar puesta en el corto plazo y en la aflicción de hoy, sino en la eternidad. Allá está mi mirada, en Cristo, hacia donde estoy caminando. Por eso les dije, nuestra vida es una cosa chiquita en el tiempo. La eternidad con Cristo es lo que realmente importa y allá está mi mirada. Sí estoy sufriendo quizá el día de hoy, pero eso se va a terminar. Y en la eternidad, Dios ha prometido que va a limpiar cada lágrima de mi rostro y que me va a tener junto a Él por siempre. No sé ustedes, pero eso es todo lo que a mí me importa. Hoy hagamos la obra, claro que sí, pero con la mirada puesta en el Señor. Pablo llevó el evangelio a todos los lugares que visitó. Levantó siervos, los preparó, los ordenó y luego le dio seguimiento a su ministerio. Les visitó nuevamente a algunos, les envió cartas a otros.
Nunca dejó de orar por ellos. Siempre estuvo presto para corregir, para consolar y para alentar, para seguir adelante. En otras palabras, Pablo tuvo un cuidado pastoral de los siervos, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien cuidó de sus discípulos, los formó y los ministró para luego enviarles a cumplir el propósito que Dios les había dado. Hermanos, debo recalcar que nosotros no sabemos ni el día ni la hora de nuestra partida, pero sí sabemos que tenemos que cumplir una tarea. Nadie es llamado a ser cristiano para no hacer nada. Si usted quiere saber de qué se trata su llamado, pídele a Dios, pregúntele a Dios, deje que Él le muestre. Si usted quiere saber qué pasos dar, pregúntelos al Señor. Y cuando llegue el momento, levante la mano y diga, esto tengo que hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me articulo con mi iglesia? ¿Cómo lo cumplo? Hermanos, es vital aprovechar la oportunidad que Dios nos da de hablar de Cristo con los demás e instruir en justicia a quienes Dios ha puesto bajo nuestro cuidado y responsabilidad. Y con esto no les quiero decir que ustedes tienen que salir a comerse el mundo evangelizando. Si Dios les llama a eso, está perfecto. Pero ¿por qué no empezamos por nuestras casas? ¿Por qué no empezar por ahí? Hablándole de Cristo a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos y demás, a nuestros padres. No sé con quién usted viva. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos, hermanos, hablando con la gente que se sienta a nosotros en el bus, a mi compañero de trabajo, en el recorrido, en el transporte, en el almuerzo, donde usted quiera? ¿Saben qué? La gente sí tiene comezón de oír. Y si Dios le pone a usted cerca de esas personas, tal vez sea la única oportunidad que esa gente tiene de escuchar la verdad de Cristo. Porque para ellos, para los demás, está el TikTok y los demás. Ahí hay un montón de mentiras para comerle a cualquiera. Así que yo les invito a que seamos prudentes en esto. Sabemos que somos salvos porque Cristo murió por nosotros y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Pero a la vez sabemos también que deberemos dar cuentas de todo lo que hemos hecho, como dice el versículo 8 de esta porción. El Señor repartirá coronas de justicia de una manera justa a todos. Amada congregación, la responsabilidad es compartida. ¿Es tuya? ¿Es mía? Es nuestra. Todos debemos permanecer firmes en la fe y ayudar a nuestro prójimo a hacer lo mismo. Cuenten conmigo en este caminar, hermanos, como su siervo y siervo del Señor principalmente, como yo cuento con ustedes para soportarme también en este trayecto. Todos estamos, hermanos, a la misma distancia de Dios y tenemos la misma necesidad de Él. Este trayecto de la fe no es un camino liso y de bajada, es en realidad un camino áspero, con obstáculos, con arduas subidas y sinuosos descensos. Pero nuestro Dios nos ha prometido estar a nuestro lado siempre. Quiero compartirles finalmente una porción que me inspira cada vez que la leo, para que usted también la pueda meditar, en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás de este pueblo por heredad la tierra por la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos adelante, amada familia en la fe. Perseveremos. La luz está delante de nuestros ojos. La eternidad ya es parte de nuestra vida. Somos hijos de Dios y siempre será así. Amén. Oremos. Padre de gloria, gracias por regalarnos este tiempo. Gracias, Señor, por darnos la bendición de poder abrir tu palabra, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor, estás tú, porque desde en el principio hasta el amén estás tú. Toda la palabra, toda tu palabra es inspirada por ti, por tu Espíritu Santo, Señor, y nos es útil para tantas cosas, Padre Celestial. Nosotros queremos conocerte, queremos tener una relación más profunda contigo. Queremos pasar del conocer a la intimidad. Queremos pasar, Señor mío, del sobrevivir al vivir en la plenitud de tu poder.
Gracias te damos, Padre Celestial, por cada uno de estos hermanos y hermanas que hoy nos acompañan, porque el mensaje que se llevan es un reto de vida, Señor, para cada uno de nosotros, para cada día. Gracias por los corazones que ya han respondido a tu llamado y que combaten las doctrinas que no vienen de ti, Señor, y del mundo con la palabra. Gracias por los que han de añadirse, Señor, por los que también regresarán. Que tu nombre sea glorificado, oh Dios, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén.